El abuso sexual contra la infancia es uno de los delitos más impunes de la tierra y su impunidad ha sido sostenida hasta ahora basada en Casi el te diría que más silencio. daño provoca, ¿no? Porque de un robo uno se repone, pero de eso... Por eso nos llamamos sobrevivientes los que estamos acá, porque se reconoce que el daño del abuso sexual es comparable infinito. al haber estado en una guerra, al haber estado en un campo de concentración, haber pasado tortura. De hecho, un niño o niña, cuando está siendo abusado, es una tortura. Muchísimas veces esa tortura se repite por años y muchísimas veces el torturador o torturadora es la persona que te tenía que cuidar, como la mayoría Sí, de no, veces y pasa, termina que embarazando es el padre. mujeres y la variedad de perversiones es infinita. Tal cual, y por eso, ¿por qué para nosotros estamos seguros de que es bueno hablar? Porque nuestro colectivo se forma hace 9 años, desde el año 2012, recorremos el país hablando de abuso sexual, de nuestras propias experiencias de vida, y vemos cómo, a partir de que hablamos, muchísimas compañeros y compañeras empiezan a comunicar y empiezan a romper, porque el silencio lo que hacía era, vos te mantenías el silencio porque te daba vergüenza. Pero yo me acuerdo hasta hace unos años que contar una cuestión así era excepcional. Y después cuando vos, ahora, cada vez, uno empieza a entender que hay un vasto sector de la población que tiene una experiencia traumática de estas en algún lugar de su infancia o de su historia. Seguro. Pero por eso, cuando vos hablás, rompés la culpa y la vergüenza. Cuando yo presenté el caso Malenchini, que era, tal vez lo recuerden, era el caso de un docente que había abusado hasta de los chornos de Belgrano. O sea, había hecho un desastre en una escuela y para aquel momento no era punible porque todo había prescripto. Se lo consideraba periodismo amarillo. Y así, bueno, que una cosa... Quedarse con eso. Claro. Claro. Y eso es lo que garantizaba la impunidad de los agresores. A medida que hablamos más las víctimas y los sobrevivientes, se va rompiendo ese silencio social que permite que estos agresores persistan en sus abusos y sus agresiones toda su vida. Porque acá lo que hay que pensar, perdón, es que el agresor sigue agrediendo toda su vida si no hay intervención. Intervención de la sociedad, intervención del O sea, Estado. si alguien no le pone un freno. Por supuesto. Entonces, por eso es tan importante que las víctimas hablemos y que las familias, los grupos de pertenencia y el Estado y el Poder Judicial tomen medidas concretas para que proteger. apoyen. En los casos Apoyen personales de porque ustedes, ¿cómo uno se hicieron? puede. ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Bueno, en mi caso sufrí el delito de abuso cuando tenía 13 años. Mi agresor fue un docente y religioso del colegio al que asistía como alumno, Colegio Marianista, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y Párrafo aparte para los colegios, que no saben a quién meten adentro como docente. Digo, Sí. hay veces que decís, viejo, ¿a quién le estoy mandando a los pibes, por Dios? y donde es tan necesario, por ejemplo, la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que tenemos en nuestro país desde hace 15 años y que todavía cuesta mucho que se haga realidad en todas las escuelas del país, porque entre otras cosas tenemos la convicción y la esperanza de que si esa ley se hace realidad para todas las niñas, niños y adolescentes, en sus escuelas tienen que encontrar los contextos y los ámbitos donde poder trabajar y expresar sus emociones, sus sentimientos, donde poder hablar acerca de lo que les pasa, porque cuando se generan esas condiciones, por ejemplo, el abuso intrafamiliar, que es el mayoritario, aflora con una fuerza como no lo ha hecho nunca hasta ahora. Sebastián, Pero eso porque como adultos no sabemos generar esas condiciones. ¿cuánto te llevó a vos, con tu historia, contarlo? 10 años, toda mi adolescencia, Cargando con eso. con mucho dolor, con vergüenza, con culpa. Con respecto a estos 10 años, ¿qué te pasa o cómo nos podés ayudar a aprender y a educar a la sociedad con esta pregunta tan difícil y molesta de ¿y por qué habla ahora? ¿Y por qué habla después de tanto tiempo? Que el problema es el que lo pregunta. Sí, pero Digo, para mí el problema es el que lo pregunta. Pero es tanta la gente que se hace esa maldita pregunta No, que yo te me diría gustaría escucharte a vos. Para mí el enfermo es el que lo pregunta. Bueno, acá sumar otro elemento. En nuestro caso siempre hacemos pública una estadística que es una campaña pública del Consejo de Europa que sostiene que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso. El 20% de la población. Por eso hay tanto. Absolutamente transversal a todos los sectores Que sociales. exacto, no tiene que ver ni con la marginalidad. Digo, estamos hablando de gente de clase social privilegiada a gente marginal. Claro. Absolutamente. La vulnerabilidad es la infancia. Reconocer la infancia como ese periodo de la vida humana en la cual somos absolutamente vulnerables. Y si eso lo vemos así, como adultos tenemos la obligación de empezar a cuidar la infancia, pero de verdad. ¿Cómo se ayuda a un chico? A ver, pongamos como ejemplo, estamos hablando de todo esto justamente por lo que pasó con Toto y lo que contó. ¿Cómo se ayuda a una persona
que haya decidido empezar a trabajar sobre el tema, contarlo, sacarlo? Nosotros desde que somos asociación civil tenemos grupo de ayuda de pares. Todos los sábados, y desde que empezó la pandemia lo hacemos vía virtual. Todos los sábados tenemos un encuentro en donde todo aquel o aquella que haya sufrido abuso o esté cuidando a un niño o esté protegiendo a un niño que está pasando por eso, o sea pareja, amigo, o sea, el que viene a nuestro grupo tiene que ser alguien que hable en primera persona del abuso sexual, ya sea de la propia, lo viví, o lo está viviendo una persona a la que amo y no sé cómo ayudarla. Bueno, en nuestro grupo vemos cómo el hablar simplemente, esa cosa tan sencilla que es el poder hablar, empezás a sanar y te empezás a liberar. Yo lo que digo es esto, te liberás de la mochila, de la culpa y de la vergüenza. Después te queda la herida, porque en verdad el abuso sexual por eso es algo grave y el Estado tiene que tomar medidas serias y ciertas contra los agresores sexuales. Pero a vos te queda una herida, eso es real. Una cosa es una herida y otra cosa es tener vergüenza, culpa, sentirme humillada, sucia, como todos los que no hemos podido hablar. Todo eso empieza a disolverse cuando tenés un par que te escucha y básicamente te cree. Porque otra cosa que pasa, esto mismo que vos decís, te dicen, ¿por qué lo decís después de tantos años? Y después te dicen, ¿pero estás segura? Eso, el ¿estás segura? Es la otra. ¿Segura? ¿Vos estás segura que tu abuelo, que era, no sé, tan divino, hacía eso? Ahí es. ¿No te lo habrás imaginado? Claro, el ¿estás segura o te lo habrás imaginado o por qué viniste después de tanto? Daña más que el abuso. Claro, porque la persona que te tiene que escuchar desconfía. Por eso. Claro. Por eso es importante hablar para nosotros entre pares, porque entre pares nos creemos y sabemos perfectamente. Vos sabés que en nuestro grupo tenemos personas de 18 años hasta compañeros de más de 80. Claro. Es una preciosura. De ver cómo personas nos encontramos en el amor. Claro, en pero la en todos los empatía. casos hay como patrones comunes que muchas veces se callan durante un tiempo, les provoca autoagresiones si no lo logran decir. Digo, hay patrones comunes. El olvido traumático. Digo, está como muy estudiado esto. Como para que alguien desconfíe y diga, ¿por qué habla ahora? Porque esto es parte del abuso. Por supuesto, pero vos fíjate que hoy en la Argentina tenemos todos los días niñas y niños que están obligados a vincularse con los que ellos mismos dijeron que eran sus agresores. ¿La justicia está a la altura de las circunstancias? ¿O no. Esta cuestión de la cámara GES, la revictimización? No, por eso insisto tanto en esto de que el Estado tiene que realmente llevar adelante lo que es su obligación, que es defender la infancia y terminar. Vos fíjate, estamos todos los adultos hablando de lo que fue nuestro pasado y decimos fuimos abusados y abusadas. Y todos decimos, uy, qué dolor, qué bárbaro. Ahora, cuando vas con un niño de 5 o 6 años o una niña a intentar decir, mirá, me lo dijo, o me parece, porque vos ante la sola duda tenés que ir al Poder Judicial a decir, me parece, se trata de demostrar que la denuncia es falsa, aún con peritajes médicos y demás. O sea, el Poder Judicial está actuando hoy como el mayor... Bueno, ese es otro debate, porque hay muchos padres que dicen, le dijeron a mi hijo que diga que fue abusado. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Se puede distinguir entre un abuso real o un relato? Eso está, ahí está. El tema del relato ya es una mentira que generaron los abusadores. No existe posibilidad de generar un relato en un niño o niña de algo que no vivió. Pero esto de la invención del relato tenemos que ir a pensar quién fue el que lo creó. Richard Gardner fue el creador en Estados Unidos de esta teoría que se llama síndrome de alienación parental, pero que después le van cambiando el nombre, por eso todo el relato forma parte, porque está prohibido usar La madre le llenó la cabeza, sería. La madre o el padre, el que sea que esté tratando de defender al niño. Se le planta una fantasía, eso es imposible. Es imposible. Este señor era abusador y de hecho... él se suicida cuando la policía de Estados Unidos lo está yendo a buscar para meterlo preso porque había abusado de sus propias hijas. ¿El autor de la teoría? El autor de la teoría. Sí. Esto hay que contarlo claramente, porque esta teoría no salió de un señor investigador, sino que salió de un pedófilo tratando de justificar el abuso sexual Está hacia bueno niños, niñas y adolescentes. Cuando escuchamos